Versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el texto es muy claro. El resultado del pecado es la muerte. Todos estuvimos condenados a morir porque todos pecamos. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La primera parte del texto dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Si Juan dice infringe también, es porque el pecado, antes de ser transgresión de la ley, es otra cosa. ¿Qué es pecado? Es la separación de Dios. Se puede resumir en una sola palabra: independencia de Dios. La transgresión viene como resultado de desconfiar de Dios, de andar en la dirección opuesta a Dios. Y cuando nos separamos de Dios, que es vida, entonces inevitablemente entramos en el territorio de la muerte. La muerte es el resultado de nuestra separación de Dios. ¿Cómo apareció el pecado? Si Dios nunca creó el mal, ¿cómo inició? Pues la Biblia presenta el origen del pecado. ¿Sabes que Dios creó todos los seres celestiales y cuando los creó todos reconocían a Dios con lealtad y con amor? En el universo había perfecta armonía. Misteriosamente, el mal comenzó en el cielo, en un ser creado por Dios totalmente perfecto. ¿Sabes que Dios creó a los ángeles con libertad y voluntad para servir a su Creador? Sin embargo, uno de ellos pervirtió la libertad, se independizó de Dios y se rebeló contra Dios. Usando la figura de los reyes de Tiro y de Babilonia, la Biblia menciona cómo comenzó el pecado. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, allá en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y allí seré semejante al Altísimo. Cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, 14, 15 y 17, dice así: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, usando aquí la figura de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras perfección, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Tú, querubín grande y protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras preciosas te paseabas. Versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando vamos al versículo 17, dice: pero se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Sabes? El pecado comenzó en un ángel que tenía cualidades especiales. Número 1, dice que él era un querubín protector. ¿Quién es un querubín? ¿Sabes que un querubín es una posición privilegiada entre los ángeles? Ellos están directamente en la presencia de Dios. Cuando vamos a Isaías capítulo 37, versículo 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Número 2, segunda característica es que él fue creado perfecto. Así dice Ezequiel 28:15. Y él tenía prestigio. Su nombre significaba portador de luz. Él tenía gloria. Tercera cualidad es que él era hermoso y lleno de sabiduría, dice Ezequiel 28:12. Antes de su rebelión, Lucifer era un ángel noble. Su forma era perfecta, su porte era majestuoso.
Una luz especial resplandecía en su rostro y brillaba alrededor. Sin embargo, fue el orgullo, la envidia, el egoísmo que corrompieron su carácter, según Ezequiel 28:17. Porque ahí en su egoísmo, él codició ser igual a Dios. Y él quiso ser adorado como Dios, como leímos en Isaías 14:13. Él deseaba el poder y la posición de Dios. Y es que en el cielo él comenzó a contaminar en la mente de los otros ángeles de que él quería ser adorado. Y distorsionó el carácter de Dios, diciendo que Dios es injusto, que es arbitrario, que sus leyes no pueden ser cumplidas y que él obviamente prometía libertad. Y esto fue como una pandemia que fue contaminando rápidamente la mente de los ángeles. Infectó la tercera parte de ángeles en el cielo. Y desde allí pues se tornó en adversario. Claro que él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse de su mal. Sin embargo, su orgullo no le permitió retroceder. Y entonces ocurrió la primera guerra en el universo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y todos sus ángeles fueron arrojados con él. Una pregunta que muchos se hacen es: ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se rebeló? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, si Dios hubiese destruido a Satanás, si hubiese generado una duda en el universo, ¿por qué Dios lo destruyó? ¿Acaso tenía razón y Dios lo silenció? Es por eso que Dios permitió que el tiempo pueda revelar ante el universo el verdadero carácter de Dios y la verdadera maldad del enemigo. Sabes, el pecado es un misterio. Ahora, ¿cómo es que se contaminó un corazón perfecto? No sabemos. Lo que sabemos es que Dios creó seres libres e inteligentes para que voluntariamente puedan servirle por amor. Sin embargo, Lucifer eligió rebelarse. Dios creó a Adán y Eva en la tierra. Y no los creó como robots programados para obedecer. Igual los hizo seres libres e inteligentes. Ahora, ¿cómo puedes probar que eres libre? Claro, cuando la libertad es puesta a prueba. Y ellos tenían que pasar por una pequeña prueba. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice así: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo digo que esto es una pequeña prueba, porque hubiese sido muy difícil si Dios hubiese dicho así: solo del fruto de un árbol podrás comer y de todo lo demás está prohibido. Eso sí, hubiese sido difícil. Pero esta fue una pequeña prueba que demostraría la lealtad, la libertad y el amor para servir a Dios. Y esa pequeña prueba de obediencia era para que ellos puedan usar inteligentemente su libertad. Ellos fueron advertidos del maligno. Ellos sabían que había un solo lugar donde Satanás podría tentarlos. Justamente era en el árbol prohibido. Y cómo le gusta al ser humano acercarse donde es prohibido. Cómo toma los mayores riesgos y siempre termina en los lazos de la tragedia y de la muerte. Un día, Eva se separó de su marido y se acercó donde no debía. Y Génesis 3, 1 al 6 narra la triste historia de la caída del ser humano. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis.
Entonces, allí dice el versículo 5, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió igual que ella. Eva jamás imaginó que Satanás iba a venir disfrazado en el animal más hermoso de la creación. La serpiente hoy es uno de los animales más temibles, y eso es por causa de la maldición después del pecado. Pero allá en el jardín del Edén, era el animal más hermoso. No se arrastraba, ella volaba. Ahora aparece hablando con Eva. Y sabes que Eva es seducida por el diablo, porque esa es su especialidad, disfrazarse en lo más bonito para luego seducir. Satanás hoy continúa con la misma estrategia. Sabes que él nunca muestra la cara. Él siempre se esconde detrás de aquello que atrae, para luego seducir y llevar al ser humano a la muerte. Si quiere arruinar la vida de una señorita, él puede seducirla detrás de un joven hermoso para que pueda apartarlo de Dios y así poder arruinar la vida de esa persona. Y si quiere arruinar la vida de un joven, puede aparecer detrás de una joven muy linda para separarlo de Dios. Porque él seduce a través de una persona, a través de un lugar, a través de un vicio. Todo aquello que te separa de Dios es usado por Satanás. Por eso corta aquello que no te ayuda a crecer, aquello que te impide estar cerca de Dios. Satanás apareció disfrazado y lo primero que colocó en la mente de Eva fue la duda. Una pregunta para hacerle dudar, ¿con qué Dios os ha dicho? Sabes que la duda siempre ha sido y será una de las mayores armas del enemigo. Lo mismo quiso hacer con Jesús en el desierto de la tentación. Quiso colocar duda en Jesús. ¿Cómo lo hizo? Con una pregunta o una afirmación. Si eres el Hijo de Dios. Tú sabes que el Padre ya le había dicho, tú eres mi Hijo amado. Ahora viene Satanás con duda y le dice, si eres el Hijo de Dios. O sea, en el Edén Dios había dicho que el día que comieren del fruto van a morir. Viene Satanás y dice, no moriráis. Ahora para Jesús va en el desierto para intentar hacer dudar. El enemigo tiene una manera interesante de colocar su semilla en nuestra mente y es a través de los sentidos. Sabes que los sentidos son las puertas del corazón y tú decides abrir o cerrar. Todo aquello que entra por tus sentidos es aquello con que llenamos nuestra mente. Aquí el texto dice que Eva vio, usó el sentido de la vista. Ella escuchó a la serpiente. Ella tomó del fruto, sentido del tacto, y ella comió, sentido del gusto. ¿Te das cuenta? Ella colocó su apetito por encima de la palabra de Dios. Por eso es que el pecado fue un acto consciente. Ella eligió creer a Satanás antes que a Dios. Ella aceptó la propuesta que la serpiente le dio, seréis como dioses. Y allí ella se colocó de parte de Satanás para vivir independiente de Dios. Ella misma quiso ser su propio Dios. Y eso es lo que Satanás hoy consigue en la mente de miles de personas. Los seduce mediante los sentidos y le propone vivir lejos de Dios. Una vida de libertinaje, una vida sin reglas, una vida donde el apetito está por encima de Dios, donde los sentimientos están por encima de la palabra de Dios. ¿Tú crees que Satanás ha cambiado de estrategia? No. Continúa hoy disfrazándose de lo más bonito para separar al ser humano de Dios. Y cuando te separas de Dios, te separas de la vida y comienzas a morir. Cuando te separas de Dios, tu vida se coloca bajo el dominio de Satanás. Entonces, todos tus deseos, todos tus impulsos están en armonía ¿con quién? En armonía con Satanás. Mira, Dios no creó robots. Él creó seres libres e inteligentes.
Por eso en el nombre de Dios te digo, el mejor uso de tu inteligencia es usar tu libertad para escuchar la voz de Dios, para elegir vivir con Dios. Hoy, tú y yo tenemos la misma libertad para elegir qué cosa es mejor. Infelizmente, muchos hoy eligen un camino diferente. Muchos eligen, igual que Lucifer en el cielo o Adán y Eva en el Edén, rebelarse contra Dios. Y es así. No hay alguien que haga el bien y nunca peque. Desde el momento que ya nacemos, cargamos en nuestra vida la inclinación de vivir independientemente de Dios. O sea, venimos a este mundo con el egoísmo enraizado en nuestro corazón. Por eso David decía en Salmos capítulo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». En maldad he sido formado. O sea, venimos con la naturaleza pecaminosa. Es un virus que está dentro de nosotros. Si no tomamos la medicina, pues vamos a morir lentamente y eternamente. Y la única medicina para nuestro problema es Jesucristo. Sabes que sin Cristo estamos totalmente perdidos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El pecado nos separó de la vida y nos colocó en el terreno de la muerte. Y si queremos vivir, tenemos que volver a Cristo, porque Él es nuestra única esperanza de vida. Pero sabes, nadie puede cambiar su naturaleza pecaminosa, a menos que permita que Cristo lo haga. El pecado afectó totalmente al ser humano. Afectó su intelecto, sus emociones, sus motivaciones, afectó su conciencia, afectó su voluntad, afectó su vitalidad. Por eso es que este es el virus más mortal, porque destruye vidas, destruye familias. Y si el ser humano no busca a Cristo, pues va a morir cada día. El pecado lo que hace es esclavizarte, enceguecerte, te hace creer que eres libre para hacer lo que quieras, pero lo que no sabes es que tú eres esclavo, y esclavo de todo lo cual Satanás te colocó en la vida. Desde la entrada del pecado, todos los seres humanos tenemos una lucha en la vida. A veces parece imposible de controlar, que nos conduce a hacer aquello que no queremos. ¿Sabes que casi todos los seres humanos, después de realizar alguna acción indebida, siempre se preguntan, ¿por qué lo hice? Yo no quería. Un día, el mismo apóstol Pablo confesó, Romanos capítulo 7, versículo 15 y versículo 17. Allí dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien vive. Wow, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es el grito desesperado de alguien que quiere hacer las cosas bien, pero no las puede. Pablo dice, el pecado que vive en mí. El pecado nace en la mente y todos los pecados cometidos nacen allí. El enemigo coloca semillas. Si tú lo vas cuidando, un día va a dar fruto. El fruto del dolor, de la tragedia, de la decepción, de la frustración, de la amargura y de la muerte. Por eso Romanos 7:17, Pablo aquí habla de su lucha en la mente. El pecado que mora en mí. Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, aquella que surgió en el ser humano después de la caída del hombre allí en el jardín del Edén. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Nadie es pecador porque mata, roba o miente. Él hace todo eso porque es pecador. Si no lo fuese, pues jamás cometería esos actos de pecado. Entonces allí nuestro problema es que luchamos para cortar a veces los frutos, que es la consecuencia de vivir lejos de Dios. Cuando la solución es que Cristo comience a transformar nuestra condición. ¿Sabes qué? Hoy muchas personas viven preocupadas por evitar los actos pecaminosos. Queremos cortar los frutos, pero la raíz continúa. Y de ese concepto, pues nacen dos ideas. Primera idea, las personas que creen que como no roban, no adulteran, no mienten,
no cometen pecado. Entonces justifican diciendo, yo soy bueno, yo no necesito de ir a la iglesia, soy mejor que los cristianos, no necesito de Dios porque soy una persona buena. ¿Cuál es el problema? Ellos piensan que pecado está relacionado solamente con ser deshonesto, con adulterar, con mentir, con robar. No, querido. La Biblia dice que pecado también es no hacer las cosas buenas que sabes. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 14, versículo 23, dice así, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, pecado no solamente se trata de hacer, sino también de no hacer lo correcto o hacer cosas sin fe. Muchos viven en pecado aún haciendo cosas malas. A veces solo pensamos que pecado es una lista de cosas. Y si es que yo no hago esas cosas, pues ya estoy salvo. Cuando olvidamos que pecado se resume en una palabra, independencia de Dios. Lejos de Dios no importa las obras buenas que hagas, estás perdido. Cuando tú no tienes una relación cercana con Dios, estás en pecado, aun cuando llenes tu vida de cosas buenas. Porque en algún momento van a aparecer los frutos, porque la raíz, ¿dónde está? En el corazón. Cuando el pecado comenzó en el cielo, Lucifer no mató, no robó. Él simplemente se independizó de Dios. Y él coloca la idea en la mente de las personas que es suficiente no hacer cosas malas para salvarse. Pero aún que ellos puedan vivir lejos de Dios, sin un relacionamiento con Cristo. Y ahí está su éxito. Existe un segundo grupo de personas. Un segundo grupo de personas que piensan así. Yo debo vencer el pecado para ir a Jesús. Entonces, primero tengo que dejar el alcohol, el cigarro, el vicio. Ellos creen que tienen poder para vencer. Cuando Jesús nos invita a ir a Él como estamos. Porque es con su poder que somos transformados. Porque si tú dices, yo voy a cambiar para ir a Jesús, si tú puedes cambiar solo, ¿para qué necesitas de Dios? Mira, nadie abandona el mal camino para ir a Dios. Cuando vamos a Dios, abandonamos el mal camino. Ahí ocurre un milagro, porque nuestros ojos espirituales se abren para ver nuestra condición. Y ahí ocurre el arrepentimiento. Y el Espíritu Santo nos hace abandonar el mal camino. Eso se llama conversión. Hay muchas personas que están convencidas de pecado, pero no convertidas, porque no permiten que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Ahora, esa transformación es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra mente, porque cambia nuestra mente, nuestras palabras, nuestras actitudes, cambia nuestra visión de la vida, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra alimentación, cambia todo. Ese cambio real no ocurre por el ser humano. Son los cambios que el Espíritu Santo hace. Porque los cambios humanos pueden ser superficiales, solamente de apariencia externa, cuando el problema está donde adentro, en el corazón. Según Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que el ser humano estaba condenado a morir por causa del pecado. Sin embargo, Dios tenía un plan. Al crear a Adán y Eva como seres libres, claro que había la probabilidad de que elijan la muerte en lugar de la vida. Por eso es que antes de crearlos, Dios elaboró un plan de rescate. Antes que Dios diga, haya luz, en la eternidad se dijo, haya cruz. El rescate sería la sangre de Jesús. Él tomaría nuestro lugar. El mayor rescate alguna vez pagado en el universo fue el rescate de Dios por el ser humano. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 18 y 20 dice que fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Piensa en lo siguiente. Jesús dejó la gloria del cielo, descendió al valle del pecado para poder salvarnos. El apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice que ese Dios se hizo hombre. Él no dejó de ser Dios, pero se tornó hombre, sujeto al sufrimiento y a dificultades que todos pasamos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como hombre, Él vivió en armonía, en voluntad, en la voluntad de su Padre. Él vivió en obediencia completa.
y el enemigo nunca pudo derrotar a Cristo. Jesucristo entonces vino a este mundo para salvarnos. Él es la única solución para el pecado, porque Él tomó nuestro lugar. Él llevó la corona de espinas para darnos una corona de vida. Él tomó nuestro lugar para darnos un lugar en el cielo. Nosotros merecíamos la muerte eterna, mas Él murió y derrotó a la muerte. Y cuando resucitó, nos garantizó que la muerte está vencida, que nos libró de la condenación del pecado, que ahora nosotros tenemos esperanza de vida. Él experimentó la muerte para que nosotros podamos tener vida. Esa es la mayor muestra de amor. Alguien que toma tu lugar. Y Jesús tomó nuestro lugar. Y fue a morir por nuestros pecados. ¿Sabes qué interesante? Que en la Biblia encontramos que Jesús hoy está dispuesto a poder salvar. Y Él por eso murió en la cruz, para salvar a toda la humanidad. Infelizmente, muchas personas rechazan el sacrificio de Jesús. Tú puedes creer en Jesús. Tú puedes creer que Jesús murió. Pero a menos que no lo aceptes en tu corazón, tú continúas perdido. Para que el sacrificio de Jesús sea válido, tú necesitas aceptarlo en tu vida. Tú necesitas aceptarlo como tu Salvador. Porque si no, estás en la misma condición de aquel que no cree. Ahora fíjate una cosa. Jesús cuando murió, no quedó en el Calvario. Resucitó y fue al santuario. Y la invitación que Dios hace está en Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. Allí dice que nosotros podemos ir libremente ante el trono de la gracia. Hay un cielo abierto para ti. Hay esperanza para tu vida. Nadie está perdido. No importa la maldición que trajo el pecado para tu vida, Dios hoy puede salvarte. No importa tu condición, hoy Dios puede darte transformación, Dios puede darte salvación. No importa el pasado, lo que importa es que Dios puede darte un mejor futuro. Es eso lo que Dios hoy quiere hacer en tu vida. Es eso lo que Dios quiere hacer. Ahora, cuando el ser humano rechaza la gracia de Dios, cuando el ser humano solamente mira a Jesús distante y no tiene comunión con Él, pues siempre va a acabar perdido. Tú serás capaz de poder rechazar un amor tan grande como el de Cristo. Tú serás capaz de continuar en la maldición del pecado cuando Cristo ya te redimió de él. Tú serás capaz de decir a Jesús no cuando Él tomó tu lugar. Cristo murió por todos. Infelizmente no todos están dispuestos a salir de la muerte a la vida, de la maldición a la justificación. Mas hoy hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu vida. Y esa esperanza lo encuentras solamente en Jesús. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, ¿cómo es que Pablo miraba aquella cruz, aquella redención? Pablo primero nos dice en Romanos capítulo 6 de que por causa del pecado tenemos maldición y la maldición de la muerte. ¿Cómo Pablo miraba el sacrificio de Jesús? Cada vez que contemplaba el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿de qué manera él expresaba su amor y su relacionamiento con Cristo? Eso es lo que vamos a ver ahora. La cruz era símbolo de vergüenza y de venganza. Fue inventada por los asirios y adoptada por los romanos. Pero Cristo lo convirtió en un símbolo de victoria. Y así como Cristo murió con los brazos abiertos, sabemos que hoy no está más en la cruz, porque luego resucitó. Mas hoy continúa Jesús con los brazos abiertos para recibir al mayor pecador, aquel que se siente sin derecho, aquel que se hundió en la más profunda pecaminosidad. Hoy los brazos de Jesús continúan extendidos. Su gracia está disponible. El cielo está abierto. Por favor, no cierres tu corazón.
Sabes que Jesucristo cargó sobre Él tu pecado y el mío. Nos libró de la condenación de la muerte. No sigas cargando la culpa cuando existe perdón. Todo lo que necesitamos hoy es ir a Jesús, vivir en comunión con Él. Recuerda que no existe salvación fuera de Él. No existe esperanza, no existe vida. Sin Cristo simplemente morimos lentamente en la vida. Separados de Él, la vida no tiene sentido. Jesús mismo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él fue crucificado. ¡Wow! Cuando aceptamos a Jesús, salimos de muerte para vida. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso nunca te atrevas a rechazar a la vida. Nunca te atrevas a rechazar la gracia de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia de Jesús. Gracia es aquello que no merecemos. Gracia es la causa de la salvación y la fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina, porque la fe restaura nuestra relación con Dios. Entonces, como resultado, nuestra vida comienza a producir frutos de obediencia, porque nuestra vida se coloca en armonía con la voluntad de Dios. La causa de la salvación es la gracia de Dios. La evidencia de la salvación es la dependencia y la obediencia a Dios. ¿Sabes que la salvación no tiene que ver con lo que somos o con lo que ofrecemos a Dios, sino tiene que ver con lo que Dios es y lo que Él nos ofrece? Si nosotros fuimos lejos en nuestra rebelión, Dios fue más lejos en la solución. Si nuestro pecado es mayor, la gracia es mayor aún. Nunca debemos subestimar la fuerza del pecado, pero jamás debemos subestimar el poder de la gracia. ¿Sabes que el pecado te roba la sonrisa, los sueños, la vida? Te deja vacío. Y Satanás te hace creer que te estás divirtiendo, cuando en realidad te estás destruyendo. Y quien rechaza la salvación vive en constante autodestrucción. Cada día tú tienes dos caminos: ir a Dios o huir de Dios. La esperanza o la desesperación. La oscuridad o la luz. El libro de Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación que vino al mundo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tú eliges cada día tinieblas o luz, vivir o morir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20 dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Esta es la mayor invitación para ti. Deja el camino de la muerte. Pero Dios solo puede invitarte. Él no puede obligarte, porque Él te dio libertad para elegir. Elige la vida. Cristo es la vida. La vida está llena de elecciones. Una elección equivocada trajo dolor y muerte. Por favor, elige a Cristo. El camino hoy está diseñado, la puerta está abierta, la deuda está pagada. Sin embargo, el sacrificio de Cristo no tiene valor a menos que tú lo aceptes en tu vida. Y hoy quiero mencionarte que hay 4 cosas que Dios no conoce. Número 1, no conoce un pecado que Él no odie, porque sabe que el pecado destruye a sus hijos. Número 2, Él no conoce un pecador que Él no ame. Él te ama. Hagas lo que hagas, nada hará que Dios te ame menos. Número 3, no conoce un pecado que Él no perdone. Sabes que un pecado imperdonable es cuando tú no quieres más pedir perdón, cuando tu corazón perdió la sensibilidad y prefieres voluntariamente vivir en el pecado. Pero mientras reconozcas que eres pecador y necesitas de un Salvador, no importa el pecado que has cometido, siempre habrá perdón para ti. Y número 4, Dios no conoce un tiempo mejor que ahora para que todo pecador elija a Jesús como su Salvador.
el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y transformados por la gracia y el poder de Dios. Y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que no cometieron graves pecados, pero que siempre rechazaron la gracia de Jesús y confiaron más en sus obras. Hoy, los brazos de Jesús se abren para recibirte, pero de nada sirve sus brazos abiertos cuando tu corazón está cerrado. La Biblia dice que un día el pecado será eliminado para siempre. Malaquías 4:1 dice que no quedará ni raíz ni rama, pero junto con el pecado será destruido todos aquellos que en lugar de aferrarse a Cristo, se aferraron al pecado. Hoy tú puedes ser libre. No elijas tu destino con Satanás. Hoy puedes usar tu inteligencia para decidir y usar sabiamente tu libertad para elegir a Cristo. Nunca te olvides, sin Cristo estamos completamente perdidos, condenados en el pecado. Sin embargo, con Cristo no importa nuestra historia del pasado, no importa los errores del pasado. Cuando tenemos un encuentro con Él, Él cambia para siempre nuestra historia. Pablo lo podía decir con su propia vida. Antes de encontrarse con Cristo, era un asesino. Pero cuando se encontró con Jesús fue transformado. Pasó de predicador o de perseguidor a predicador. Porque para Dios no existe un caso perdido. ¿Sabes que el mayor milagro que Dios hace hoy es transformar vidas? Vidas para honra y gloria de su nombre. Romanos capítulo 8, versículo 1, trae esperanza para todos nosotros. Dice, porque ahora ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. En el pecado estamos condenados. En Cristo estamos destinados a vida eterna. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Hoy revisa tu camino, porque si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo hoy? ¿Hasta cuándo vas a insistir en la condenación cuando hay un camino de salvación? Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Junto a Él. Un relacionamiento cercano e íntimo con Él. Jesús contó una historia que bien puede ilustrar nuestra vida con Él y sin Él. En el libro de Lucas capítulo 15 contó 3 parábolas, mas quiero usar apenas la última parábola para poder ilustrar nuestra condición lejos de Él. Y a partir del versículo 11 dice que había un padre que tenía 2 hijos. El menor le dice, yo quiero salir de casa y dame la herencia que me corresponde. En su pensamiento estaba que mientras más lejos esté de casa, más libertad tendría. Y mientras más libertad tendría, sería más feliz. Estaba arruinado, pensando de que estando en casa, por haber muchas reglas, no era libre y no era feliz. El padre, que amaba tanto al hijo, respetó su libertad, respetó su decisión y le dijo, está bien, yo no puedo retenerte. Si mi amor no es suficiente para que te quedes dentro de casa, tienes libertad para salir. Eso es lo que Dios hace con los seres humanos. Sin embargo, aquel muchacho se fue lejos, mientras más lejos pensaba que era mejor, y comenzó a malgastar y a acabar todo, absolutamente todo, lo que sacó de casa. No pasó muchos días, las cosas se terminan, porque no importa las mayores cosas que obtengas en la vida, un día se acaban. Se acaba la salud, se acaban las riquezas, se acaba todo. Y cuando todo comenzó a faltarle, todos le abandonaron. Porque tristemente eso es lo que sucede en la vida. Personas están a tu lado cuando tienes influencia, poder, cargo, responsabilidad. Pero cuando todo eso se acaba, todos se van. Se quedó solo, completamente solo. Y allí, cuando ya no tenía más privilegios, cuando ya no tenía más los amigos que tenía, vino una grande hambre sobre la ciudad. Esa es nuestra condición. Fíjate lo que sucede. En ese momento, él buscó un trabajo para saciar aquella necesidad que tenía.
o para poder por lo menos tener algo para comer. Y de todos lo que había, o de todo lo que había en ese momento de extrema necesidad, había uno que era la mayor humillación para su cultura. ¿Qué cosa? Tener que cuidar cerdos. Ni siquiera era bien pagado. Y tanto era el hambre que tenía que habían días que él quería participar de esa comida. Quería comer las algarrobas que los cerdos comían. Pero allí viene un cambio de situación. ¿Qué cosa es lo que cambió? La historia dice que en ese momento volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Arrepentimiento. Volvió en sí y dijo, yo estoy aquí muriendo de hambre, cuando en la casa de mi Padre hay tanta abundancia de pan. Ese volver en sí es el trabajo del Espíritu Santo que hace en todo pecador. Volver en sí, reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está sucediendo conmigo? Pero él no solamente allí volvió en sí, él tomó la decisión, abandonó todo ese chiquero donde estaba y volvió a la casa del Padre. ¿Cómo lo recibió el Padre? Resulta que desde el momento que el Hijo salió, el Padre nunca perdió de vista la esperanza que un día el Hijo iba a regresar. Sin embargo, Él no regresó como se fue. Él se fue con tanto orgullo, mas ahora regresó con tanta humillación. Se fue bien vestido y Él regresó andrajoso, sucio, maloliente. Y el Padre corrió. Ni siquiera esperó que llegue hasta la casa. Ni siquiera le permitió que pueda arrodillarse y suplicar. Lo abrazó y le dice, aquí estuve siempre para recibirte. Y claro que hay confesión del Hijo. Le dice, Padre, pecado, yo ya no merezco nada, perdí todo el derecho. Y el Padre le dice, claro que no has perdido. Aún así como estás, yo te recibo y voy a hacer fiesta. Y Jesús toma esta ilustración para decir que así hay gozo, así hay alegría en el cielo, cuando alguien reconoce su condición, cuando alguien sabe que está en el chiquero de la vida, cuando alguien intenta llenar el vacío existencial, el vacío de su vida, con la basura que este mundo ofrece. Y allí los brazos del Padre, al abrirse y al abrazar a este pródigo, lo que le está diciendo es, no importa cuán lejos fuiste, cuánto gastaste de tu vida, yo siempre estoy aquí para recibirte. Es la mayor representación de la manera como Dios trata al ser humano. Hay esperanza para ti. El pecado pudo haberte degradado. El pecado pudo haber distorsionado tu visión. El pecado pudo haberte degenerado. Pero en Cristo puedes ser transformado. Hay esperanza para todo miserable y pecador mientras éste reconozca su condición. ¿Por qué no tomar la misma decisión? Voy a dejar este chiquero para ir a la abundancia de pan. Voy a dejar todo esto que la vida o por mis elecciones llegué a este lugar terrible, sin sentido, porque hoy quiero volver a los brazos de Jesús. Una cruz se levantó y esa cruz tiene la forma de brazos abiertos para decirte que Dios siempre está dispuesto a recibirte. Por eso el apóstol Pablo habla sobre la seriedad del pecado, pero también habla sobre la verdadera solución. La seriedad del pecado es que todos somos pecadores y por el pecado todos estamos condenados a muerte. Pero la esperanza es que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Por eso que Pablo decía, me glorío en la cruz de Cristo. No necesitas llevar un crucifijo, necesitas tener a Cristo en el corazón. No necesitas mirar a Jesús de lejos,